Ahora, yéndonos un poco a la historia de los modelos QSAR, es una historia muy interesante que tiene múltiples ejemplos para desarrollar y explicar. No obstante, en este curso, en esta clase virtual, nos enfocaremos en dos estudios importantes. En función de la referencia que ustedes busquen, se comenta que el estudio pionero fue hecho por el profesor Corwin Hans. No obstante, el Dr. Meyer en el año de 1899 hizo un estudio muy interesante con diferentes moléculas orgánicas pequeñas. Me refiero, por acá tenemos etanol, diferentes éteres. Y para mí es el primer estudio QSAR que se puede mencionar, ¿de acuerdo? Y de hecho fue el estudio pionero en utilizar un descriptor de hidrofobicidad para hacer correlaciones. Entonces el estudio del Dr. Meyer básicamente lo que hizo fue determinar el coeficiente de partición de estas diferentes 13 moléculas entre aceite de oliva y agua, lo que significa que a mayor valor de estos descriptores, o sea, me refiero acá, a mayor valor, estas moléculas son más afines al aceite de oliva que al agua, lo cual eh, se puede traducir como una mejor permeación en membranas biológicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué lograron ellos? Bueno, a pesar de que estudiaron diferentes moléculas con una variedad estructural importante, características eso sí es que eran pequeñas, eran moléculas pequeñas, me refiero de 4 a 6 carbonos máximo. Lo interesante en este estudio fue observar que este descriptor hidrofóbico del log P, o sea, el logaritmo de esta partición, correlacionaba muy bien con la concentración que se necesitaba para producir narcosis en renacuajos. El logaritmo de esta concentración le llamaron log S. Como se puede ver, entre más hidrófoba sea la sustancia, mayor narcosis va a producir, ¿de acuerdo? Entonces, este fue, en esencia, el primer estudio que usó tanto un descriptor hidrofóbico para correlacionar una actividad biológica y puede considerarse como uno de los primeros modelos QSAR que se utilizaron para, de nuevo, explicar la narcosis en este caso. Después, en 1962, con todo el avance de los descriptores de lipofilia, en este caso el agua-octanol, aquí el coeficiente de partición que se usó no fue con aceite de oliva, sino fue agua-octanol, se hizo una correlación de la actividad biológica para ver crecimiento de plantas utilizando ácidos fenoxiacéticos con diferentes sustituyentes. En aquellos años, el efecto del sustituyente, o sea, si teníamos una molécula, dos moléculas con un núcleo característico, por ejemplo, dos moléculas A, que básicamente se distinguían por sus sustituyentes, me refiero a que tenía un sustituyente X y un sustituyente Y. La regla reinante en aquellos años, en los 60, se llamaba la regla de Hamnet, ¿de acuerdo? Intentaba explicar qué sucedía cuando teníamos un núcleo base y le modificábamos su sustituyente. Esto para explicar diferente reactividad, etc. En este estudio se utilizó para explicar actividades biológicas y utilizando como descriptor de nuevo el coeficiente de partición. Y este también es uno de los estudios pioneros que utilizaron modelos QSAR para obtener un modelo que nos explicara una actividad biológica. Lo interesante de esos dos estudios, como ustedes pueden ver, a pesar de que la fase orgánica fue distinta en este aceite de oliva y en este octanol, el factor común de ambos estudios es que usaron un descriptor de lipofilicidad, conocido como el factor de partición. Entonces de acá se puede ver cómo este coeficiente fue esencial y fue central para el desarrollo de estructuras, de modelos de QSAR. Dado eso, se hicieron estudios de grandes sets de moléculas, diferentes actividades biológicas para ver ese comportamiento. De hecho, se vio que dependiendo del estudio, por ejemplo, para estos compuestos, vamos a señalar acá, para N-alquil, ion espiridinio, se obtenía una muy buena correlación lineal de la actividad hemolítica, o sea, qué tan fácil era romper un glóbulo rojo en función de su lipofilicidad, ¿de acuerdo? No obstante, cuando entrábamos en rangos altos de lipofilicidad de estos compuestos, que está en función de este grupo R, claro, o sea, entre más afines eran hacia una membrana biológica, comenzamos a observar una desviación. Igualmente, para compuestos no cargados, en este caso, para las N-alquilpiperidinas, que vemos acá también obteníamos una correlación lineal a ciertos valores de log P y luego obteníamos otra desviación cuando
esos log-P's eran muy altos. De ahí se trató o se pensó en modelos matemáticos que explicaran estos efectos y se creó un modelo bilineal para que modelara básicamente esta curva que es parabólica. Para ello se graficaba el logaritmo de 1 entre la actividad biológica, en este caso la actividad hemolítica, y el log-P en dos partes de la ecuación que modelaba justamente este tipo de comportamiento parabólico que se observaba. La conclusión, bueno, básicamente fue que el modelo funcionaba muy bien para valores de log-P, sin embargo, no había una correlación lineal a valores de log-P altos. Cabe señalar acá, y ya lo veremos más adelante, nos iremos más a profundidad en los descriptores de lipofilia. Acá podemos ver que el log-P no siempre fue usado de manera correcta en muchos años, porque las aminas, por ejemplo, dependiendo el pH fisiológico puede estar protonada y en realidad sería cargada. Ya los iones piridinio en este caso ya están de hecho cargados, entonces quizás el log-P no era el descriptor preponderante o el más adecuado para usar en aquellos tiempos. No obstante, para log-P bajos funcionaba bastante bien, pero había desviaciones. Esas desviaciones ahora son campos de estudio que podrían ser diferentes condiciones de sal, de pH, por ejemplo, que podremos comentar o discutir más adelante. No obstante, igualmente, vean que a través de los años siempre los descriptores hidrofóbicos fueron sumamente importantes y el log-P como el más importante de todos ellos. Con el objeto de crear un modelo QSAR global que no dependiera de los log-P's y de ese modelo matemático parabólico, o sea que funcionaba para unos casos y no para otros, esto se intentó o se dio inicio a lo que se puede considerar el primer estudio de inteligencia artificial usado en la química, en el año de 1984. Hoy están de nuevo en boga este tipo de estudios, están súper de moda. O sea, ahí se encuentran muy buenas publicaciones usando estos modelos y algoritmos de inteligencia artificial. No obstante, no es nada nuevo, o sea, se usan desde los años 84. En este caso se utilizaban las estructuras bidimensionales, se observaban patrones estructurales, por ejemplo, a este se le llamó el patrón 7, a este patrón 8 y a este patrón 9. Se encontró, por ejemplo, acá lo que se estaba estudiando era que compuestos aromáticos con actividad cancerígena y ver características estructurales que se pudieran correlacionar con ese efecto carcinogénico. En este caso, los fragmentos 7 y 8 eran activantes, o sea que eran bastante probables que producieran compuestos cancerígenos, como se ven acá, o bien también existía este tipo de fragmento que le llamaban el fragmento 9, que en este algoritmo de inteligencia artificial básicamente lo que venía a decir es que era desactivante, o sea, probablemente si un compuesto aromático presentaba este tipo de núcleo, no iba a ser peligroso. Como ustedes pueden ver, por ejemplo acá, el benzoantraceno posee este núcleo desactivante y su porcentaje de ser carcinogénico es un 21%, es bastante bajo. No obstante, podríamos observar cuando se analizaban diferentes estructuras que poseían, por ejemplo acá, en el pireno, dos fragmentos activantes, el algoritmo inmediatamente predecía un 100% de carcinogenicidad. Y de hecho así lo era, de acuerdo, con base al observado. Eran compuestos, esto significa bastante tóxico. De acuerdo, entonces se fue avanzando esto con la idea de buscar unas características estructurales que no dependieran de un descriptor experimental como el log-P, de acuerdo. En este caso se quería ver que con características estructurales se pudieran predecir. Hoy en día se siguen utilizando este tipo de descriptores en algoritmos de inteligencia artificial. Después, conforme se fue avanzando en la ciencia, se vio o se notó la importancia de la tridimensionalidad de las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces se comenzaron con los estudios de análisis de campos moleculares comparativos, lo que se conoce como el formalismo de CONFA, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con lo que hablábamos antes en la historia de estos modelos QSAR? Bueno, los de antes utilizaban unos descriptores moleculares como el log-P, que son experimentales, y después ya cuando se empezó a ver estructura, como en el ejemplo pasado de inteligencia artificial, acá lo que se utilizó fueron estructuras bidimensionales, ¿de acuerdo? O sea, la topología de la molécula. En el caso del CONFA, aquí ya vamos a utilizar, como podemos observar en esta estructura, la importancia de la tridimensionalidad, ¿de acuerdo? O sea, el CONFA explota la tridimensionalidad de una molécula. Por supuesto, tiene un mayor costo computacional, es un algoritmo mucho más complejo, no obstante, tiene un mayor poder predictivo. Entonces, ¿de qué se trata el CONFA? O sea, ¿de qué se trata el análisis de campos moleculares comparativos?
Básicamente es un protocolo que usa un set de ligandos que se les conoce, estamos acá en el paso 1, se usa un set de ligandos que se conozcan dos cosas. ¿Cuál es el valor de su afinidad? Que presenten el mismo modo de afinidad y que presenten el mismo, o sea, que se enlacen al mismo receptor, ¿de acuerdo? Cuando se toman esas estructuras, se hace un estudio de conformaciones bioactivas, que después, más adelante, cuando veamos técnicas in silico, les podré comentar un poco de esto. También lleva su tiempo computacional, no es sencillo encontrar una técnica para las conformaciones bioactivas, pero por diferentes algoritmos se pueden generar. ¿Cuáles son esas conformaciones bioactivas? Me refiero, ¿cuáles son esas conformaciones que más se parecen a las estructuras que uno aísle de rayos X o por otras técnicas como resonancia magnética nuclear de los compuestos y su receptor? ¿De acuerdo? Es una técnica computacional que prediga esa estructura con bastante exactitud. Después, cuando ya se obtienen las diferentes moléculas bioactivas, viene un tercer paso que básicamente es el alineamiento, o sea, colocar a las moléculas, apilarlas y ver sus similitudes. Una vez que se tienen ellas apiladas, se colocan en un cuarto paso en una red rectangular, o sea, en lo que le llaman una grid. Se colocan en un grid y ese grid se separa, o sea, es una red que se separa en diferentes porciones, como les voy a representar acá. O sea, podemos hacer un grid de diferentes, se separa la molécula, básicamente esto es tridimensional, recuerden, en diferentes espacios, y a 2 Armstrong, como dice acá, se coloca una molécula de prueba. ¿Y qué es lo que se hace? Jóvenes, se calcula varias interacciones. ¿Ok? ¿Cuál es la interacción de esta parte de la molécula? Desde el punto de vista de interacciones iónicas, o sea, que intervengan cargas. Y también de tipos no iónicas, o sea, cuáles las fuerzas de aquello que ustedes ven en química general, de fuerzas de Van der Waals o de fuerzas de London, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cada uno de los cuadritos de la grid. Por ejemplo, acá, por supuesto que vamos a encontrar muy poco, porque solo cabe esta parte de acá. Acá probablemente encontraremos muchas interacciones, y todo eso se coloca en una matriz, ¿de acuerdo? Que se puede ver acá. Acá vemos la contribución de cada uno de esos puntos en los cuales separamos este rectángulo, y todos ellos se grafican en función de una respuesta biológica. De nuevo, puede ser la constante inhibición, puede ser la concentración mínima, y después de eso se usa de nuevo una técnica estadística, como antes habíamos hablado de la regresión lineal múltiple, pero en este caso la preferida, y de hecho fue el primer programa comercial que se utilizó el PLS, que ya hablamos antes, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de esos puntitos, qué interacción tiene con la molécula, se tabula en una tabla, se crea el modelo, y a eso lo que se le hace, eso es lo que se le llama un análisis comparativo molecular, o el CONFA, ¿de acuerdo? Después de eso, se hace una interpretación por colores, en los cuales uno puede decir, bueno, estos correlacionan mejor con la actividad biológica. Entonces, por ejemplo, los puntos rojos, entre más rojo sea, eso significa que es más favorable la interacción. Entonces se buscan moléculas que cuando las utilicemos en este modelado o en esta grid del modelado molecular del CONFA, nos dé más similar con esos que obtenían una respuesta más favorable al binding, ¿de acuerdo? Entonces son varios pasos, como les decía, se usa lo que se le llama un training set, o sea, un set de entrenamiento, que tenemos moléculas, que conocemos cuál es su valor de enlace, cuál es su modo de enlace y cuál es el receptor al que funciona. En un paso 2 sacamos las conformaciones bioactivas. Paso 3, superimponemos, o sea, apilamos todas las estructuras. 4, las colocamos en una grid, que esto es un algoritmo matemático, un computacional que se utiliza, muchachos, y se calcula automáticamente. Todos esos cuadritos nos van a generar valores que se colocan en una tabla, se grafican versus la actividad biológica, y con ello se pueden generar mapas tridimensionales de contornos, de los cuales nos dicen cuáles de esos cuadritos, entre más favorables sean, mejor nos explican esa actividad biológica, y en eso se basa la técnica de CONFA.